Este sentimiento, sin duda, ya estarán de acuerdo todos mis invitados, es endémico, pero la pandemia ha venido a recrudecer este sentir. Vamos a dar la bienvenida a Robin Toma, director ejecutivo de la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles y subdirector de la rama de Relaciones Humanas del Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral, Envejecimiento y Servicios Comunitarios del Condado Angelino, por cierto, el más grande de todo Estados Unidos. Robin Toma es también presidente de la Asociación Internacional de Agencias Oficiales de Derechos Humanos, la única red nacional de agencias gubernamentales de derechos humanos y civiles de todo Estados Unidos. Y por cierto, por años, Robin fue abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, con 100 años prácticamente de existencia y uno de los bastiones de los derechos civiles en los Estados Unidos. Un placer, Robin, verte y contar con tu presencia. Adelante. Muchas gracias, Zuli, por la invitación y estar con los demás en la comunidad internacional sobre un tema tan importante como este. Quería comenzar con un caso reciente aquí en Los Ángeles. No hace tanto tiempo había una señora que estaba tomando el autobús y de repente fue atacada verbalmente, para comenzar, luego con golpes fuertes, y las palabras eran anti-asiáticas, tenía que ver con la pandemia, y esta señora, aunque era latina, fue tratada como una asiática, como una china. Y por esa señora no fue la primera vez que había experimentado esto por su aspecto físico, pero fue solamente un caso más de crímenes de odio contra la comunidad aquí en Los Ángeles. Um, a la vez, es un delito de odio que reconocemos. A la vez sabemos que uno de los problemas más serios es la falta de reportar estos crímenes de odio. En este caso supimos de su crimen, pero en muchos otros casos no sabemos lo que está pasando porque mucha gente no reporta estos casos a la policía por varias razones. Eh, para nosotros, el gobierno del condado y la Comisión de Relaciones Humanas tenemos una historia muy larga en tratar de este tema. Antes de que, bueno, para ser honestos, sabemos que el problema de crímenes de odio es tan viejo como la humanidad. Y casi desde siempre los humanos han estado tratando a los otros humanos diferente y peor por ser de otro lugar, de otra raza, de ser transgénero, por varias razones. Pero no solamente fue después del genocidio en la Segunda Guerra Mundial que las Naciones Unidas, hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y para también reconocer que aquí en los Estados Unidos solamente fue en los años 80. Nosotros aquí en California fuimos uno de los primeros para tener leyes que tenía penas más grandes para los que cometieron los crímenes motivados por prejuicios, por racismo. Entonces es realmente en la historia humana muy reciente que hemos estado tratando de este tema de una manera formal, de una manera que reconoce el daño que hace cuando grupos o personas son sujetos a violencia solamente por su aspecto físico o por su raza, por su religión, etc. Nosotros aquí en el condado de Los Ángeles vimos el aumento de los crímenes de odio comenzando ya, bueno, hace varios años, hace realmente 2013, 2014, pero
La diferencia cuando lo miramos fue de que a pesar de subir en los años pasados, subía y bajaba, había un aumento continuo de los derechos, de los reportes de crímenes de odio en el condado de Los Ángeles durante los últimos 6 años, aumentos consecutivos. Entonces, junto con el gobierno del condado, la Junta de Supervisores, que es donde el poder pues de ser elegidos para mandar el gobierno, em, trabajamos juntos para crear una respuesta única. Voy a compartir mi pantalla para mostrar algunas cosas sobre este esfuerzo. Ok. Um, fue el hecho de que no solamente había este aumento de crímenes de odio, pero también recibimos muchos reportes de repente que la gente, comenzando con el 2016 o antes, que de repente en sus tiendas de su barrio, donde siempre iba, de repente había gente gritándoles que fuera del país, que eran inmigrantes no queridos en ese barrio. Y eso fue algo nuevo. Había toda una población que parecía actuar con más confianza, abiertamente, con su racismo, con su sentimiento antiinmigrante. Y por lo tanto, supimos que teníamos que hacer algo diferente, algo nuevo. Entonces lanzamos esta campaña, este programa contra el odio, que pusimos el nombre Los Ángeles contra el odio, LA versus Hate. Y el propósito no es solamente hacer un mensaje, unirnos como una comunidad en contra del odio, pero más importante fue crear un sistema de responder y prevenir estos actos de odio, que incluyen no solamente crímenes de odio, pero también, por la primera vez, cualquier comportamiento hostil motivado por el prejuicio. Había un caso que pasaba muy temprano, también en la pandemia, que una señora que estaba esperando recibir comida de emergencia en un centro comunitario, y había un hombre y mujer que empezó a gritar y decir cosas feas a ella, uh, gritando que regrese a su país, que expresaba sentimientos anti-inmigrante. Y cuando empezó a filmar, ella fue golpeada en la cara y el pecho, y el señor agarró una piedra y amenazó a matarla. Supimos que la pandemia era un episodio muy especial en nuestra historia, porque un poco como los ataques de 11 de septiembre, mucha gente sentía temor y empezaba a buscar a quién echar la culpa. Y eso todo pasa encima de una historia de ya prejuicio, racismo existente, que era parte de nuestra historia de un país, uh, un planeta. Y realmente vimos que se empezó a empeorar muy rápidamente durante este periodo. No teníamos el dinero suficiente para alcanzar a todos en el condado de Los Ángeles, los 10 millones de personas, con los medios tradicionales. Entonces decidimos usar una campaña de arte digital que era muy variado en términos a comunidades diferentes, ciudades diferentes. Hay 88 ciudades diferentes dentro del condado de Los Ángeles. Y Los Ángeles es el más grande, pero luego hay Long Beach, hay Pasadena, Glendale, etc.
Y queríamos hacer algo que no era un mensaje que tenía que caer a toda la gente diversa en esta comunidad. Entonces hicimos algo que podía ser adaptado con la participación de artistas de diferentes comunidades a que pueda haber un mensaje distinto para diferentes grupos. Y si uno va a laversushate.org, se puede encontrar más de 400 piezas diferentes que se puede bajar y poner en su página de medios sociales. Tenemos más de 460 millones de visitas y vistas en todos estos diseños. Entonces ha sido muy efectivo, pero realmente eso es solamente la primera parte. Si uno mira a la columna primero, se ve que teníamos que primero llamar la atención a la gente a unirse contra el odio, poder mostrar que están en contra del odio, porque muchas veces la gente no se siente ese apoyo de su comunidad cuando sufren un acto de odio. Pero en el medio se ve la columna segunda, que es súper importante. Por la primera vez, no solamente sentir que uno está unido, pero se puede realmente hacer algo. Yo he experimentado, y estoy seguro que ustedes han experimentado actos de odio, gente gritándoles, tratándoles como diferente por cómo son o que piensan cómo son o de dónde son. Y por la primera vez se puede llamar a 211, que es un servicio que ya existe para todo tipo de servicios sociales de emergencia, pero añadimos el entrenamiento y el personal para poder responder a todos los actas, a todas las actas de odio, a todos los incidentes cuando la gente experimentaba la hostilidad y el prejuicio. Y es multilingüe, es confidencial, es gratis y ayudamos a toda la gente que llama. Eso. Le doy la bienvenida a Jennifer de Lara, quien nos acompaña desde México. Jennifer de Lara es licenciada en Derecho y especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. De Lara es visitadora adjunta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros cargos, directora de la Casa de la Cultura Jurídica de Chetumal, Quintana Roo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y fue secretaria técnica del Comité de Información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como coordinadora también general de la ONG Consejo Nacional de Vivienda Verde Sustentable. Por supuesto, esto solamente resumiendo su currículum. Jennifer, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y adelante. Zuli, te agradezco mucho, les agradezco mucho, gracias a todos mis compañeros y a los que nos acompañan en esta plática. Yo les quería compartir un poco la vivencia desde la parte no jurisdiccional de la cuestión de discriminación. En México tenemos un largo prontuario, no nada más de crímenes de odio, sino además de una constante discriminación. Siendo un país tan multicultural, parece mentira que la discriminación no nada más es extendida, sino que además es invisibilizada. Hay muchísimas manifestaciones, lo vamos a ver en un momento. Les voy a ¿Cómo se está manejando la discriminación desde acá de México? ¿Qué consideramos discriminación? La práctica esta cotidiana de hacer un trato desfavorable, de desprecio hacia grupos o hacia personas que parece que no son, que no son similares a nosotros, ¿no? Todos, creo que todos, así como dice Robin, todos hemos sufrido discriminación de alguna forma y seguramente hemos sido agentes discriminadores en algún momento. Las principales causas, y eso es a nivel internacional, que se consideran como grupos que son las categorías sospechosas que le llaman en derecho internacional, siempre se han considerado el origen étnico, el nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, condiciones sociales, las económicas, la condición de salud. Ahora que ha estado este asunto de la pandemia, el peligro, la amenaza de que alguien sea portador de COVID, bueno, ha sido una cuestión
fuertemente de un aspecto de discriminación. Incluso las opiniones, las preferencias sociales, el estado civil, en fin, ¿no? Hay una serie de categorías que parecen extremadamente largas. Pero quisiera entrar en un asunto que parece un poco irnos al origen de esta cuestión. En realidad, ¿por qué discriminamos? ¿Existe realmente una ganancia? ¿Por qué nos ir? O sea, ¿por qué se sigue? Si consideramos que la discriminación es un acto nefasto, que es una actitud negativa, ¿por qué seguimos discriminando? Desde los 3 años surge esta idea de que hay que hacer un atajo mental, hay que discriminar en sentido estricto, en sentido semántico. Yo tengo que estar diferenciando quiénes son similares a mí y quiénes son los otros. De alguna forma voy creando una categoría de los que se parecen, los que somos similares, es decir, nosotros y todos los demás. Y entonces lo que se va creando es estos prejuicios, finalmente, y además estamos hablando desde los 3 años. De alguna forma yo me enfrento a una realidad y empiezo a hacer una categorización social. Mientras por un lado creo esta asimilación, voy construyendo este imaginario de cómo se conforman los que son iguales a mí, y entonces voy creando un grupo donde yo voy minimizando todas las diferencias que existen con todos los demás. Y de alguna forma creo este grupo homogéneo o aparentemente homogéneo. Si vamos a los individuos, evidentemente ese grupo no va a ser homogéneo, pero yo lo considero homogéneo. Y a partir de entonces creo mi autoconcepto y mi pertenencia a ese grupo. Y por el otro lado, en este mismo sentido o paralelamente se va dando, voy creando el otro grupo que es los otros. ¿Qué hago con los otros? Voy a hacer una diferenciación, voy a exagerar esas diferencias entre todos los demás grupos que conforman los otros, y de alguna forma también creo esa homogeneización, pero de un grupo externo. Entonces lo que voy creando es, voy haciendo, exagerando las diferencias con mi grupo. Y lo que voy acabando por crear es un estereotipo. El estereotipo básicamente es cuando acabamos diciendo, a todos los mexicanos les gusta beber tequila, o todos los asiáticos tienen los ojos rasgados, o todos los jóvenes son irresponsables. Ese es un estereotipo. Es importante ver esto porque el estereotipo es lo que tenemos que atacar. Son esas creencias que es una percepción no nada más exagerada y sobresimplificada de ciertos grupos, que además me van a acabar conformando un prejuicio y me va a dar y me va a sostener, me va a fundamentar esta discriminación. Lo que voy a acabar haciendo es, yo trato bien a los que considero iguales a mí y voy a tratar distinto a todos aquellos que son del otro grupo o de los otros grupos. ¿Cuál es la ganancia de discriminar? ¿Qué es lo que obtengo con esto? No nada más sentirme más poderoso, ejerzo poder sobre los otros, sobre grupos minoritarios, sobre el más débil. Además, fortalezco este sentido de pertenencia a mi grupo es superior a los demás. Marco ese distanciamiento con los demás, o sea, no nada más soy superior, soy distinto. Y esa superioridad me hace muy distinta a los demás, a todos estos grupos que discrimino de alguna forma. No nada más esto, hay una cosa bien importante y creo que lo hemos vivido en esta época de pandemia, es una catarsis del miedo y del malestar social. Y de alguna forma es una forma de justificar o de encontrar culpables de esta situación desfavorable. Cuando empezó el asunto de la pandemia, yo creo que todos lo vimos, lo que se hacía era culpar a la población china, porque nos habían dicho que de ahí había salido y pues entonces los chinos son los culpables de esta situación, de esta pandemia.
O bien cuando fue lo de la gripa, el H1N1, se culpaba a los mexicanos porque de aquí habían salido los primeros casos, ¿no? Entonces, encontramos estos culpables. O son culpables porque los migrantes de venir a quitarnos nuestras fuentes de trabajo. O de venir a estresar un gobierno que ya de por sí no puede con las condiciones sociales de su mismo país y ahora tiene que además lidiar o soportar también los derechos humanos de migrantes, de personas que consideramos que no tienen derecho a que se les protejan sus derechos humanos. Y una cosa bien importante, la discriminación es una forma de manipulación de masas. De alguna forma vamos conformando o vamos creando esta ingeniería social que nos permite, de alguna forma, determinar qué grupos son los que pueden ser grupos dominantes, hegemónicos, cuáles son las ideas que deben de ser hegemónicas y de alguna forma descartar, hacer menos aquellas ideas que se contraponen con el grupo dominante. Hay una escala, porque es importante este asunto de luchar contra la discriminación. Si permitimos desde el discurso de odio o estas antagonismo verbal, decir groserías, palabras indeseables a grupos que consideramos inferiores, la permisividad de este discurso de odio, que además está súper extendido ahora en las redes sociales, va creando una escalada de odio. Desde el antagonismo verbal vamos pasando, esta es una escala de un sociólogo, Gordon Allport, que se creó en 1954, pero desde el discurso de odio, desde estas palabras mal dichas, se va creando una marginación, una exclusión social, la segregación de grupos, hacia la discriminación vamos a subir, hacia el trato diferenciado, hacia la exclusión de derechos, vamos a pasar y entonces vamos a acabar en ataques físicos de personas hacia los delitos de odio y finalmente podríamos acabar en un exterminio genocidio. Por eso es importante ir parando los orígenes de la discriminación. Especialmente en México, ¿qué es lo que sucede? En México, desde la Constitución de 1917, que es nuestro marco legal supremo, ya se consideraba que no estaba permitida la esclavitud, entonces desde entonces se dijo que, bueno, que México se consideraba que la igualdad era un principio constitucional. Lo cierto es que el principio de igualdad y no discriminación en realidad se incorpora a la Constitución mexicana hasta el 2001. Nuestra lucha frontal contra la discriminación realmente empieza en este siglo. A partir de este siglo ha habido avances importantes en el marco de la no discriminación en México, sí. En 2003 se crea el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es nuestro organismo marco de políticas públicas, es el organismo no jurisdiccional que lucha contra todos los efectos de la discriminación, que no nada más revisa las actuaciones de agentes, de autoridades o de servidores públicos, sino también de actos de discriminación de cualquier particular contra otros particulares. En 2005, el CONAPRED, por iniciativa del mismo CONAPRED, se creó una encuesta nacional sobre la discriminación. Esto fue en 2005. Desde el 2005 se han hecho 3 encuestas de discriminación. La ENADIS del 2005 nos empezó a dar datos de cuáles eran no nada más los grupos, porque nada más estábamos con la idea de, por apreciación subjetiva, sabemos cuáles son estos grupos discriminados, pero realmente en México, ¿cuáles son estos grupos discriminados? ¿Cuál es la manifestación de la discriminación? ¿Qué es lo que se está haciendo y hacia dónde se tiene que ir la política pública para funcionar? Hasta el 2012, desde el 2003 que les estoy diciendo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, hasta el 2012 no hubo una incorporación de un tipo penal específico para considerar a los delitos de discriminación y el feminicidio. Estas fueron las 2 incorporaciones al Código Penal Federal. Y
A partir de entonces, pues bueno, ¿qué les puedo decir? En México no nada más tenemos asuntos de discriminación, hemos tenido problemas graves de discriminación contra indígenas, de hacer nugatorios derechos humanos de migrantes. En el 2018, con las caravanas migrantes de Honduras, bueno, de Centroamérica, pero de Honduras, Guatemala, la discriminación contra migrantes se volvió un problema grave. No nada más esto, hubo problemas como por ejemplo que particulares, tenemos el problema claro, extendidísimo del crimen organizado, pero había particulares que haciéndose pasar por estos miembros del crimen organizado, lo que hacían era que de repente secuestraban migrantes y extorsionaban a los familiares. Y esa es una cuestión, ese es un delito de odio. Y en México no se persigue como delito de odio, no se considera ni siquiera agravante, es un tipo penal específico, lo que causa un problema importante para que este tipo de delitos concluyan en una tipificación o que llegue a una encuesta. Entonces, realmente nuestras encuestas sobre delitos de odio, de discriminación y de feminicidios, existe un grave subregistro de esto. Tenemos, bueno, en feminicidios, que les digo, también con la pandemia, distanciamiento social, lo que ha acabado ocurriendo es que los feminicidios se han vuelto no en espacios públicos, que era lo que sucedía antes. Había muchísimos feminicidios de mujeres que aparecían muertas en espacios públicos, afuera, sino que ahora los perpetradores son la misma familia. Las parejas acaban siendo, les había hablado de esto del estrés social, acaban volcando este estrés que nos ocupa, en que no estaba permitida la esclavitud, entonces desde entonces se dijo que, bueno, que México se consideraba que la igualdad era un principio constitucional. Lo cierto es que el principio de igualdad y no discriminación en realidad se incorpora a la Constitución mexicana hasta el 2001. Nuestra lucha frontal contra la discriminación realmente empieza en este siglo, que nos está diciendo esta ENADIS, qué es lo que tenemos que atacar. Otro de los motivos de discriminación es la manera de hablar, la edad, las creencias religiosas y la orientación sexual. Entonces, bueno, ¿qué más les puedo decir? Respecto a los delitos de odio en México, o sea, ya llegando a esta escalada de violencia, delitos de odio en México se le llama, o así así es lo que se ha dicho, básicamente consideramos a los que son contra la diversidad sexual. México, tristemente, es el segundo país en América Latina con más asesinatos o ataques contra la comunidad LGBT. Entre 2014 y 2019 hubo 590 ataques contra estas personas. Y Brasil, que es el siguiente país, el primer país en este rubro, tuvo 930. En mujeres, ataques contra mujeres, que es el otro tipo penal que se considera como delito de odio en México, solamente en 2020 se registraron, y específicamente ahí sí registrados como feminicidios, 940. Tenemos un subregistro claro de poblaciones indígenas, de la diversidad religiosa, afrodescendientes, migrantes, en fin. Como había dicho Robin, el problema es que este tipo de delitos no se considera más allá de pues una situación que no amerita ser denunciada. No tenemos mecanismos muy importantes como para de alguna forma frenar estos discursos o frenar estas acciones en México. Cada municipio hace lo que puede y normalmente se le acaba diciendo a los policías municipales que son los que van a acabar tratando de conciliar realmente, ¿no? ¿Y qué es el problema de México? Pues que aquí en México realmente parecería que sale muy barato discriminar, entonces tenemos que buscar aprovechar estos datos que nos da la ENADIS como para realmente no nada más crear políticas públicas, sino realmente mecanismos que nos permitan determinar realmente cuál es la situación de la discriminación en México y cuál es
y frenar este tipo de discriminación desde un origen. Pasemos con nuestro próximo invitado, Matt Grimes, agente especial del Buró Federal de Investigaciones, FBI, área de Derechos Civiles, de la Oficina de Los Ángeles, California. Antes de incorporarse al FBI, Matt Grimes fue fiscal en el estado de Nueva York, donde procesó todo tipo de delitos, incluidos narcóticos, delitos violentos y homicidios. Actualmente es parte de la Escuadra de Derechos Civiles de la Agencia Federal, con una amplia experiencia en investigación de delitos de odio e infracciones a la ley. También nos acompaña Lourdes Arocho, oficial de prensa del FBI de Los Ángeles, quien traducirá la exposición del agente especial. Bienvenidos a ambos. Adelante, ahora sí puedes compartir pantalla. Adelante. Sí, buenas tardes. Puedes compartir pantalla, Lourdes. A eso voy. Perfecto. Muy bien. ¿La pueden ver? Perfecto. Buenas tardes. Buenas Good afternoon, tardes. everybody. Thank you so much for having me, for allowing me to speak about the FBI's hate crimes program in Los Angeles. The reason this is so important to the FBI and to me, at least in my eyes and in my team's eyes, hate crimes are one of the most egregious forms of crime because it's not just about a person who commits a crime. It's about a person who commits a crime to send a message, to intimidate and to terrorize groups of people and to try to break their spirits. Muy buenas tardes a todos y les agradecemos la oportunidad para compartir con ustedes cómo funciona el trabajo del FBI en términos de la investigación de los delitos de odio, porque a nivel, la razón más importante es que Somebody who commits a crime believes that their victim is a member of one of these protected classes. It doesn't matter whether the victim is actually a member. The only thing that matters is that criminal's perception. como se mencionó anteriormente, aquí lo que cabe señalar es que es la percepción. Si una persona cree que el sujeto al quien le está teniendo ese prejuicio pertenece a una de estas clases, de ahí es que se define el delito de odio. So we are the primary federal agency responsible for investigating hate crimes. However, we are certainly not the only agency within the United States that investigates hate crimes. In fact, in recent years, there's been a huge push with the FBI to increase our coordination with local and state law enforcement so that we can share information, we can pool resources, and we can assist each other in our cases so that we can bring all allegations of hate crime to a just resolution, whether it's reported to the FBI, to the LAPD, to the Sheriff's Department, or any other American police department. Sí, nosotros no podemos hacer este trabajo solos, por eso la mayor coordinación con nuestros socios locales para compartir información, unir recursos y ayudarnos mutuamente para poder llevar a estas alegaciones de delito de odio a una resolución más justa. Por eso no importa si estos informes le llegan a la Policía de Los Ángeles, al alguacil o a cualquier otra agencia que esté trabajando con nosotros, lo importante es que entre todos vamos a trabajar estos crímenes de odio. And one thing I want to mention also about how we are set up in the Los Angeles field office, we actually have a dedicated squad to work civil rights crimes. That's hate crimes, color of law, and what we call FACE Act violations. Across the FBI and a lot of field offices, agents that work hate crimes and civil rights crimes are asked to also work other types of violations, whether they be public corruption, white collar crimes, or violent crimes of other natures. We in LA, though, we've specialized and we've recruited agents who work nothing but civil rights crimes. Aquí en Los Ángeles tenemos un escuadrón dedicado al 100% de investigaciones de derechos civiles y contamos con un equipo de agentes que solamente investigan este crimen de odio. En otras oficinas del FBI, en otros estados, a veces los agentes trabajan esto parcialmente. Aquí en Los Ángeles tenemos un equipo de profesionales dedicados a trabajar estos crímenes de odio, abuso policíaco, la ley de la libertad de acceso a las entradas a clínicas. And finally, talking about community outreach, this is something that you've heard a lot already today, I believe. And I'm going to talk about quite a bit more, but
we can't do this alone. Our hope is that the more people we talk to and the more events like this we do, the more comfortable people become with the idea of reporting hate crimes to law enforcement. Because the more people who are willing to come forward to report and to cooperate with us, the better we are able to do our job. Como hemos mencionado anteriormente, nuestra esperanza es que mientras hablemos con más personas y participemos en eventos como este, más cómodas se van a sentir las personas para denunciar estos delitos de odio a las autoridades. Y mientras más personas estén dispuestas a presentar estos informes, mejor podemos hacer nuestro trabajo. No podemos hacer esto solos. These are some of the statutes that we are able to investigate and prosecute. The types of crimes that we investigate include threats, assaults, attempted assaults, and some property crimes as well. One thing I do want to mention, without getting too in-depth into the statutes, hate crimes are unique because they're one of the only types of crime that requires proof of motive. That means we have to determine not just whether a person intended to commit a crime, but why they committed it. Estos son algunos de los estatutos que investigamos bajo los delitos de odio. Están las amenazas, las agresiones, intimidaciones, las agresiones con intento de agresión, incendios de iglesias, estatutos de la vivienda estatuto de vivienda justa. No vamos a entrar en detalles de cada uno de ellas, pero lo que queremos mencionar es que los delitos de odio son unos de los cargos que requieren prueba del motivo, lo que requiere que determinemos no solo si una persona tenía la intención de cometer un acto, sino el por qué lo quería hacer o por qué lo cometió. And proving motive in court is notoriously difficult. Not all hate-motivated perpetrators leave clear clues of their bias, and some also have additional motivations for committing a crime in addition to the bias or hate element. And we are required to prove in court what's called the but-for test, that the person would not have committed the crime but for their bias or hate of the victim. Probar el motivo en la corte es notoriamente difícil y los cargos por delito de odio requieren prueba del motivo. No todos los perpetradores motivados por el odio dejan pistas claras de su prejuicio o tienen motivaciones adicionales para cometer el delito, lo que dificulta acusar el evento como un delito de odio. Por eso es difícil de probar esto en la corte y tenemos que probar que la persona hizo esto con la motivación porque hay un prejuicio de odio hacia la víctima. So one thing that we do have to worry about in investigating hate crimes is First Amendment protected free speech. The FBI and law enforcement across the board, we are not permitted to investigate somebody solely for engaging in First Amendment protected activity. That means even if somebody says something hateful, no matter how awful it is, we can't investigate somebody unless they also commit a crime. Sí, nosotros, la libertad de expresión es fundamental y la conducta de odio no amenazante está protegida por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Por eso en el FBI no podemos investigar a una persona porque simplemente esté teniendo un discurso de odio tanto en las redes o como uso de su libertad de expresión. Tiene que ser que la persona esté perpetuando un acto de violencia o una verdadera amenaza. So the First Amendment, however, does not protect threats. A threat is defined as a serious communication of an intent to commit an unlawful act of violence. One thing I will mention is, as I go through some of these definitions, this is a very nuanced area of law, and I'm not asking every person to have a complete understanding of it. I will repeat this probably 3 more times during the presentation, but if you see or hear something that you believe to be a hate crime, please report it to law enforcement. Please report it to the FBI. There's no, we don't hold it against people who report something if we later determine that it's not actually a hate crime. Sí, la Corte Suprema tiene una definición verdadera como de una amenaza, como una comunicación seria con la intención de cometer un acto de violencia. Y vamos a repetir esto en varias ocasiones durante la presentación.
de que para nosotros lo importante es que si la persona o alguna persona ve o es víctima de de violencia debido al odio, que lo reporte a las autoridades. Nosotros no vamos a hacer nada en contra de esa persona porque lo reporte, pero sí necesitamos escuchar de ellas. So one additional thing that the FBI does is we track hate crimes across the country using something called the Uniform Crime Report. The Uniform Crime Report is published every year, usually in November, and includes data that's been submitted from police departments throughout the country. Nosotros tenemos un seguimiento de los delitos que están ocurriendo en el país y esto es mediante un informe que se llama el informe uniforme de crímenes, y este informe sale en el mes de noviembre, y esto es lo que sucede. Lo importante de este informe es que las agencias policíacas del país suministran información sobre los delitos que están viendo en sus áreas de trabajo. There are some issues with tracking hate crimes, though. For example, the UCR reports incidents and not proving crimes. And not all jurisdictions actually report to the UCR. Some police departments refuse, and some police departments year after year report that there were 0 crimes committed. Las dificultades que existen con este informe es que estamos siguiendo los incidentes, no necesariamente las investigaciones que fueron de crímenes como tal. Y este informe pues también tiene esa deficiencia de que no todas las agencias policíacas reportan sus incidentes, y algunos de estas agencias están reportando 0 incidentes en sus áreas. Entonces pues es la información. Nosotros hacemos este reporte con la información que nos llega. One additional issue we run into when tracking hate crimes is the reaction that we get from media and social media publications. When you see this written, please don't think I am bad-mouthing the media in any way, shape, or form. They have a very difficult and very important job in keeping the community apprised of what's happening. The only reason I mention this is that because we have to be careful not to jump to conclusions based on initial reports, because these are very difficult crimes to investigate, and it requires a lot of detail to be able to prove a federal hate crime. Sí, queremos mencionar, y no queremos ofender a nadie con este comentario, de que en los medios de comunicación y las redes sociales a veces se publican estos eventos y las personas o el público realizan conclusiones antes de que los investigadores puedan hacer la investigación completa. Este tipo de investigación requiere mucha coordinación y todos los detalles que conllevan en poder llevar estas investigaciones de principio a fin. Entonces, solamente pues queremos alertar de que no todo lo que se ve en la prensa es toda la información que existe. Siempre hay información que nosotros encontramos después de hacer la investigación. One additional and probably the most important issue we run into in tracking hate crimes, though, is that hate crimes are underreported for a variety of reasons. Victims in marginalized communities often distrust law enforcement, whether they be police officers or federal agents. And it's our hope that in doing presentations like this and in making and building relationships with members of all communities, that we can overcome that distrust and start obtaining more accurate information so that we can help investigate and combat hate crimes in local communities. Otro del problema que nosotros enfrentamos es que hay un estigma que afecta a muchos grupos protegidos, ya que el alegar que un crimen fue motivado por odio puede tener ciertas repercusiones, y muchas veces estos delitos de odio no se reportan a las autoridades, no tan solo a las autoridades locales, también a las federales, y es por eso que estamos utilizando presentaciones como estas para fomentar las relaciones entre el público y entre otras agencias gubernamentales para informarle al público que sí, que reporten estos delitos de odio. A few other issues that often get raised are language barriers. However, as you can see, I don't speak Spanish, but
I have somebody sitting next to me here today who's translating for me. The FBI has linguists available. We have Spanish-speaking agents. We have agents who speak a variety of different languages. And when necessary, I've also conducted interviews using a victim or witness's friends and family who might be able to translate for me on the spot. Y otro de los problemas que nos encontramos es que las personas no quieren reportar estos crímenes porque tienen quizás una barrera del idioma o por su estatus migratorio. Y es por esto que queremos enfatizar que nosotros en el FBI tenemos personal que habla español, y si en algún momento dado estamos hablando con una víctima y no podemos traer a alguien de nuestra oficina, sí podemos utilizar a algún familiar o alguna amistad de la víctima para que nos ayude en la comunicación. And finally, also fears of stigma and fears of immigration status. We don't investigate immigration, we investigate hate crimes. And members of immigrant communities are often victims of hate crimes, and we need people to feel comfortable reporting those hate crimes to us so we can find the perpetrators and we can make sure that they don't do it again. También muchas personas se preocupan por su estatus migratorio y por eso no reportan este tipo de crimen. Nosotros queremos enfatizarle al público que nosotros no somos la autoridad migratoria, estamos simplemente investigando el crimen. Lamentablemente, muchas personas que están aquí en con diferentes estatus migratorios son mayormente las víctimas de estos delitos de odio. So what can you do to help? First of all, always be aware of your surroundings and have a mental plan. Be prepared that there's a possibility that you might witness or be a victim of a crime or a hate crime at any given time. ¿Qué puede hacer ustedes para ayudarnos? Pues primeramente que tenga cuidado en su entorno y tenga un plan mental, que esté preparado de que hay una posibilidad de que algo suceda y es posible de que deba descubrir cómo escapar o defenderse. And be aware that you don't need to be the victim of a hate crime to report it. We've successfully investigated crimes that were reported by victims, by witnesses, and even by people who weren't there at all, who just heard about it and reported it to us later on. No es necesario que sea una víctima para denunciar. Cualquier persona puede denunciar lo que crea que es un crimen de odio. Hemos podido realizar investigaciones basadas en consejos de las víctimas, testigos y a veces hasta de personas que no estaban allí, que simplemente vieron una publicación en línea y decidieron contactar al FBI. And I mentioned this before, but it bears repeating. There is no penalty for reporting what you honestly believe to be a hate crime. You aren't bothering us. You aren't wasting our time. It is our job to field these complaints and to investigate them. Sí, no hay ninguna sanción para denunciar lo que honestamente cree que es un crimen de odio. Incluso si luego determinamos que no lo fue, no nos molesta hacer nuestro trabajo, no perdemos nuestro tiempo, simplemente repórtelo. And if an incident goes unreported, it's an incident where a victim gets no justice and a perpetrator gets away with absolutely no negative repercussions. And even reported incidents of bias that we can't charge as crimes are useful because that person may reoffend and they may be under investigation for something else. And those acts can help us establish an ongoing motive. Un incidente no denunciado es un incidente en el que la víctima no recibe justicia y el perpetrador se sale con la suya sin repercusiones negativas en absoluto. Incluso los incidentes informados de prejuicio que no pueden ser acusados como un crimen federal de odio siguen siendo útiles. Ese sujeto puede estar bajo investigación por otro incidente de odio o puede ser reincidente. Si podemos establecer un patrón de parcialidad, eso es de mucha gran ayuda para poder probar el motivo de estos crímenes de odio. And finally, investigations are difficult, both for the toll it can take on the victim and the amount of information we need to collect as investigators, which means that the investigations can take months and sometimes years. This isn't like a television show where the crime and the case is solved and prosecuted within a matter of hours. Si las investigaciones son bien difíciles, tanto por el precio que puede cobrar en la víctima como por la cantidad de información que necesitamos recopilar como investigadores. Estas investigaciones pueden tardar meses, a veces años, y queremos señalar que esto no es como en la televisión, donde un caso se resuelve en cuestión de horas.
But no matter how difficult the case, we will not stop investigating it and we will not stop working. We'll do everything in our power to solve it and to protect a victim's rights, including protecting their anonymity for as long as possible and working with victim specialists to make sure that a victim's needs are met. Si no dejaremos de trabajar y haremos todo lo que esté en nuestro alcance para proteger los derechos de las víctimas. Esto incluye proteger su identidad durante el mayor tiempo posible, trabajar con especialistas en víctimas para asegurarse de que se satisfagan las necesidades de la víctima y encontrar a las personas que la victimizaron. So, as mentioned earlier, the FBI is putting forward a national campaign to increase awareness, not just of hate crimes, but of our role in investigating those hate crimes and our need for the community's help to do our job. So in the future, you're going to see billboards, buses, online ads, and an increased media campaign. Como mencionamos anteriormente, el FBI tiene una campaña nacional para educar a las personas sobre el papel que desempeña el FBI y cómo necesitamos la ayuda del público para que reporten o denuncien estos delitos de odio. Van a ver en sus comunidades anuncios en cartelones, en autobuses y en cualquier sitio donde podamos informar al público sobre esta campaña para que las personas puedan denunciar estos delitos. And finally, this is the best way to report a hate crime if you're in Los Angeles. That is a direct number to the Los Angeles field office, as well as a website where you can submit tips or complaints of crimes. Thank you so much for your time and your attention. I really appreciate you inviting me to be here today. Aquí estamos señalando el número directo de nosotros para que si necesitan formular una querella se comuniquen con nosotros. Pueden hacerlo por medios telefónicos o en el internet al fbi.gov tips. Les agradecemos nuevamente esta oportunidad para compartir con ustedes el programa de delitos de odio del FBI en Los Ángeles. Un honor cerrar con el juez Julio César Báez, doctor en Derecho y Ciencias Penales, profesor adjunto de Derecho Penal de la prestigiosa Universidad de Belgrano, Argentina, con una vastísima trayectoria, con numerosos premios académicos, y solo por mencionar, Julio Báez fue secretario de la Justicia Nacional en lo Criminal, exsecretario del Ministerio Público, fiscal de Argentina, exdirector general del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires y ex juez del Tribunal en lo Criminal, autor, coautor, así como conferencista en una gran cantidad de jornadas y seminarios, tanto en Argentina como en el extranjero. Bienvenido, Julio, y adelante. Bien, buenas tardes o buenas noches, en función de las diferencias horarias. Gracias, Zuli, por invitarme. Es un honor para mí compartir desde casi al final del mundo este panel con Robin, con Jen, con Matt, donde todos participamos de un eje común o de un anhelo o de una ponencia común. Poner un límite a los actos de odio, poner un límite al discurso del odio, poner un límite al quitar la vida por parte de otros fundados en motivos de odio. Voy a coincidir con Robin en cuanto que los crímenes de odio son tan tributarios del arco del tiempo como la evolución de la sociedad misma. La sociedad se vino nutriendo de un discurso de odio, se vino alimentando de un discurso de odio que ha llevado a los perfiles más oscuros de la sociedad. Voy a también coincidir con Jen en algunos puntos en común que tenemos entre México y Argentina, entre el Distrito Federal, ahora sé que ha cambiado de denominación, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también ha cambiado de denominación en cuanto a que los grupos dominantes pretenden imponer una determinada agenda o marco de actuación que es inclusiva y termina siendo excluyente de los grupos vulnerables, de los grupos seleccionados. Los negros, los indios, a lo largo de toda nuestra geografía, terminan siendo los grupos vulnerables, atacados, discriminados. Y esto es una lucha que nos embandera a todos y que nos ponen a todos en un mismo equipo. Tenemos que terminar con los discursos de odio. Tenemos que
terminar decididamente con las campañas o la prevalencia de una raza o una religión sobre otra. Tenemos que generar marcos de puente común. La esclavitud ha sido una de las manifestaciones más acabadas de odio y ustedes la han vivido de manera cruel en los Estados Unidos, país que para nosotros es cuna de información en cuanto a que hemos tomado prácticamente su modelo constitucional con detalles de matiz. Nuestra Constitución tiene grandes tramos que han consignado los padres fundadores, y los padres fundadores, como bien decía Matt, han consagrado en la primera enmienda esta imposibilidad, en definitiva, de lo que es odiar. Nosotros hemos tomado esto. ¿Cómo no coincidir con el constitucionalismo social que nos representa Cayenne en la Constitución de 1917? Señala en consagración de derechos sociales, divorciadas, al igual que en Argentina, al igual que en Buenos Aires, de la consagración de la realidad normativa. Si uno recorre todo el catálogo de las constituciones de los Estados Unidos, fuente, como decía, de los padres fundadores, de la Constitución de México de 1917, constitucionalismo social de primera generación o de primera línea, vemos que hay todo un programa que prácticamente nos haría vivir en la República de Platón, pero cuando la bajamos a la sociedad normativa, a la realidad normativa o a la realidad sociológica más que normativa, vemos que hay un divorcio. Y ahí está la lucha, y ahí es donde tenemos que atacar nuestras banderas, colocar nuestros cañones, colocar nuestras banderas. No nuestros cañones en el sentido belicista, sino en una cuestión de proclama y de unidad contra todos estos discursos de odio. Las escaladas de violencia y las manifestaciones raciales han tenido manifestaciones a lo largo de toda nuestra geografía. Toda nuestra geografía, en este sentido digo americana, porque no hay diferencia entre el país del norte y los países de América del Sur. Hemos vivido manifestaciones de odio. Shane, que está en México, México ha sido uno de los países donde hemos tomado uno de los primeros manifestaciones de femicidio o feminicidio, que fue en el famoso fallo Campo Algodonero, en la ciudad de Juárez, donde mujeres por su condición de mujer eran asesinadas, decapitadas y sus cuerpos eran dejadas en campos de algodones. Esto valió una condena internacional para el Estado mexicano y una profusa doctrina que hemos seguido nosotros en materia de femicidios. A diferencia de México, nosotros tenemos algunas tipificaciones en materia nacional. El artículo 80, inciso 4 del Código Penal, donde nos habla del odio de género. El artículo 80, inciso 11 del Código Penal, donde delinea el femicidio. Discusión sobre un término si es femicidio o feminicidio. Feminicidio aludía, según esta doctrina que viene de Campo Algodonero, a una responsabilidad estatal en la prevención por parte del Estado de ataques contra las mujeres. Proyectémoslo, ataques contra los vulnerables. Proyectemos más aún el discurso del odio, la porofobia. Esto que decía esta escritora española, Adela Cortinas, que es el odio al pobre. Esta necesidad de odiar a aquel que no tiene recursos o queda fuera del banquete de los convocados, como siendo una calecita tramposa donde la sortija la van a sacar siempre los mismos. Creo que, como decía Ursuli, la primera manifestación es la reproducción autopoética que tiene el discurso de odio, a partir de la formación o de la reproducción en las redes sociales de discursos neonazis contra las personas de color. Producimos una cultura que tiende a la violencia, y esto tenemos que volver para atrás y detenerlo. Y en esto me voy a permitir señalar lo que pensaba Gustav Radbruch, el último Radbruch, el naturalista, quien en el 5º minuto de su filosofía del derecho señalaba que hay principios de derechos humanos que son más fuertes que toda disposición jurídica y que el carácter de derecho está ausente en toda norma que trate a los seres humanos como bestias. Tomemos el pensamiento de Foucault, por decir un
pensador que podemos conocer todos, un sociólogo francés, cuando decía que el cuerpo es el objeto de las manifestaciones del punitivismo exacerbado y de las manifestaciones sociales intolerantes. Nosotros somos el límite. Estos foros son el límite. Decía que en la Argentina nos podemos contentar con disposiciones del Código Penal, como el odio de género, como el femicidio, yendo a una relación dialéctica inferior, la ley 26.485 de nuestra nación, donde protege decididamente la mujer, la suscripción por parte de la Argentina de 2 convenciones fundamentales en materia de protección a la mujer, como forma de manifestación de los discursos del odio. Berendo Pará, convención para proteger la violencia, CEDAW para la discriminación, con todo el monitoreo que hace el BCVIC. Digo, tenemos que evitar que Auschwitz se repita, y que se repite con estos discursos de odio, no con una masacre definida, como fue en los tiempos pretéritos de la Segunda Guerra, sino con eventuales genocidios por goteo. Estos genocidios por goteo se dan mediante los discursos de intolerancia. La pregunta es, ¿cómo somos tolerantes con una intolerancia? Bueno, estos foros son una ola en el océano. Es cierto que por realizar foros o por realizar estas reuniones que son nutritivas y lo que nos permite generar marco de acción, no vamos a descender los crímenes de odio, pero sí vamos a lograr una concientización en la sociedad. Matt nos hacía algunos parangones que podemos reivindicar tanto en los Estados Unidos como en México como en la Argentina. Esta imposibilidad o esta dificultad probatoria que emerge en probar el odio de género. Y esto es una circunstancia recóndita. Digo recóndita porque no es fácil en los modelos acusatorios donde los fiscales, esto siguiendo el propio sistema de los Estados Unidos, tomado de la Convención de Filadelfia, que sigue en México, en el orden federal, que tiene la carga el fiscal de probar la culpabilidad del acusado. Y esto muchas veces no es fácil. Digo que no es fácil porque lo hemos vivido y muchas veces genera una impunidad y una suerte de cifra negra. Nosotros en nuestro país, y particularmente yo he tenido el honor de integrar el tribunal que ha dictado, no digo la primera sentencia, pero sí seguramente fue una de las sentencias por odio de género contra un miembro de la colectividad trans, el caso Zacayán, que recorrió el globo terráqueo. Un líder trans que logró con su proclama, sumando voluntades, la sanción de la ley 26.743 de Argentina, de identidad de género, que permite mutar el género y que logra una reivindicación en los colectivos LGTBI y LGTBI+, en cuanto a hacer una diferenciación entre identidad autopercibida y identidad natural. Sexo es lo que viene de la biología. Género es cómo nos autopercibimos y el rol que a partir de esa autopercepción se genera en la sociedad. Y a partir de esta autopercepción en la sociedad, los colectivos trans han sufrido discriminaciones al punto tal que su única o su principal actividad es y esto creo que es un problema de la aldea global también, no solo de la Argentina, es ejercer la prostitución en las zonas periféricas con todo el foco de riesgo que eso conlleva. Creo que es una deuda pendiente de todas las democracias, de todos los países que suscribimos democracia, integrar a todos estos colectivos, que los discursos de odio no nos lleven ni a generar las impunidades de la matanza de mujer por hombres, la matanza de mujer por mujeres, y la matanza de mujer y la matanza de los grupos en función de esta creencia que existen razas superiores. Entre sexismo y racismo solo hay una cuestión de grado. El nacionalsocialismo fue una de las manifestaciones, no la única, más brutal de todo lo que fue un discurso de odio. Y todos sabemos cómo se empezó a partir de la noche de los cristales rotos hasta condenar a una población por su mera condición o su mera pertenencia a una religión distinta a la nuestra. Esto recuerdo el discurso controvertido, por cierto, del Papa Pío II en el año 42, cuando predijo que, en la Navidad del año 42,
cuando de alguna manera vaticinaba que muchas personas iban camino a la extinción por el solo hecho de presentar a un grupo religioso o étnico. No volvamos en pleno 2021, en el marco de una pandemia global, a las épocas más oscuras que tuvo la civilización. Creo que tenemos que estar todos en esto abanderados. Desde Alaska hasta Ushuaia, todos tenemos que ponernos la camiseta y defender la identidad de los grupos, con las diversidades y con las disidencias, y en un marco de horizontalidad. 2 profesores de la Universidad de Harvard, los profesores Lesbinsky y Ziblatt, han publicado un texto que también recorrió la aldea global y que se llama ¿Cómo mueren las democracias? No mueren al estilo de Sudamérica con los golpes de Estado que tanto enlutecieron a nuestras jóvenes naciones, sino en socavar, en delimitar, en prohibir todo lo que sean los andamiajes institucionales. Y cuando los crímenes de odio quedan bajo el manto o bajo el candelero de la luz fatua de la impunidad, es una herida que se le asienta a la democracia, es un golpe que se le da a la democracia. Todos tenemos en nuestra estirpe la idea que tuvieron los padres fundadores de concebir un programa político donde se respetaban las libertades individuales. Dentro de estas libertades individuales, y hoy amplificado fundamentalmente a partir del año 1948, con la Declaración de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, un elemento más para defender. Debemos defender nuestra condición de seres humanos, debemos defender las etnias, debemos defender las culturas primitivas, los pueblos originarios, porque somos todos manifestaciones diferentes de una sociedad o de sociedades que tienden que vivir en un punto de equilibrio. Cierro con esto. Agradezco a Zuli, agradezco a Matt, a Robbie y a Jen haber podido desde Buenos Aires, Argentina, desde este país tan austral, instalar algunos problemas que por lo que veo son propios de todo el recorrido de nuestra geografía. Y aún países con más recursos y países con menos recursos, todos participamos de una agenda común. Basta de los discursos del odio. Somos el límite. Miro adelante, anticipo otras oportunidades para poder conectar con los compañeros aquí en este panel para poder trabajar más juntos en ver cómo podemos realmente avanzar un programa, una actitud, valores comunes para empezar a dar la vuelta a esta historia larga del prejuicio y la discriminación. Gracias por su tiempo, por su interés en este delicado tema. Gracias siempre de manera muy especial a los voluntarios de Expediente Rojo Project y por supuesto agradezco a cada uno de nuestros expertos invitados, Jennifer de Lara, quien nos acompañó desde México, Julio César Báez de Argentina, Robin Toma y Matt Grimes, también Lourdes Arocho de Los Ángeles, California, desde donde yo también me despido. Y les invito a visitar nuestra página web www.expedienterojo.org y nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día, excelente tarde para algunos, excelente noche desde donde nos acompañan. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muy amables. Gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego. Bye. Muy amable. Muchas gracias. Magníficas participaciones. Hasta luego.